Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que podría ser un antes y un después en la sanidad, un cambio en el que la inteligencia artificial empieza a tomar decisiones que hasta ahora eran exclusivas de los médicos. A ver, paremos un segundo a pensar en esto. Todo ese proceso de pedir cita, esperar días y al final hablar con el médico, ¿solo para renovar una medicación que se lleva tomando años? ¿Y si en lugar de todo eso se pudiera simplemente chatear con una inteligencia artificial? Parece ciencia ficción, ¿a que sí? Pues va a ser que no, porque desde enero de este año, 2026, el estado de Utah ha puesto en marcha un programa piloto que, efectivamente, lo permite. Es el primero de su tipo en Estados Unidos y, como vamos a ver, tiene el potencial de cambiarlo absolutamente todo. Para entender bien cómo hemos llegado hasta aquí y qué significa todo esto en realidad, vamos a desgranarlo paso a paso. Primero, veremos cómo está recetando la IA. Luego, el porqué de que esta idea surja justo ahora. Nos meteremos a fondo en el experimento de Utah, en el debate tan intenso que ha provocado, en la batalla legal que se viene y al final, qué podría suponer para nuestra próxima visita al médico. Muy bien, vamos al lío. Y que quede claro, no estamos hablando de un concepto o de algo teórico, no. Esto es un programa real, aprobado por un estado que ya está funcionando. Y en el centro de esta historia hay una empresa que se llama Doctronic. Su tecnología, ojo, no es un simple chatbot. Utiliza un sistema súper complejo de más de 100 agentes de IA, cada uno especializado en algo, que trabajan juntos para evaluar la información, casi como si fuera un comité de médicos digitales, por así decirlo. Así que, el punto clave, la noticia, es esta. Por primera vez, una inteligencia artificial tiene la autoridad legal para decidir si renueva o no una receta para ciertas enfermedades crónicas. Es un salto de gigante pasar de ser una herramienta que ayuda a ser un actor que toma decisiones clínicas de forma autónoma. Pero la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Y por qué justo en Utah? Pues la respuesta está en la tormenta perfecta, una crisis sanitaria que no para de crecer y los avances brutales de la inteligencia artificial. El sistema sanitario de Estados Unidos se enfrenta a una falta de personal tremenda. Se calcula que para 2034 faltarán, ojo al dato, hasta 124.000 médicos. Y claro, las consecuencias ya las conocemos: listas de espera más largas, profesionales hasta arriba de trabajo y al final un acceso más difícil a la sanidad, sobre todo en zonas rurales. Y es aquí, justo aquí, donde la IA aparece como una posible solución. Antes de que le dieran luz verde en Utah, Doctronic hizo un estudio con 500 pacientes. ¿El resultado? Pues fue sorprendente. En el 99,2% de los casos, el plan de tratamiento que proponía era clínicamente compatible con el de un médico de carne y hueso. Casi nada. Pero lo más interesante de estos datos está en la letra pequeña. La precisión del diagnóstico principal es de un 81%, que es una cifra muy parecida a la variabilidad que ya existe entre los propios médicos humanos. Pero el dato crucial, el que de verdad es una pasada, es el último: 0 alucinaciones clínicas. 0. Esto es importantísimo porque significa que la IA no se inventó nada, ni síntomas, ni diagnósticos, ni tratamientos. Y esto ataca de frente a uno de los mayores miedos sobre su uso en medicina. Vale, veamos cómo funciona esto en la práctica. Utah ha usado una figura legal muy innovadora que se llama sandbox regulatorio, que, para que nos entendamos, es como permitir que se suspendan temporalmente algunas normas para poder probar tecnologías nuevas, pero siempre bajo una supervisión muy estricta. Para un paciente en Utah, el proceso es bastante sencillo. Primero verifica su identidad con un documento oficial y un selfie. Después empieza un chat con la IA que dura unos 15 o 20 minutos, donde responde a preguntas sobre sus síntomas y su estado de salud. Y al final, la IA decide: o manda la renovación de la receta a la farmacia, o, si detecta cualquier cosa rara, cualquier señal de alerta, pasa el caso a un médico humano para que lo revise. Y esto es clave, ¿eh? No es barra libre. El programa tiene unos límites muy estrictos. Solo puede renovar medicamentos para enfermedades crónicas que estén estables, como la hipertensión o la diabetes. Quedan fuera, pero totalmente fuera, los narcóticos, los estimulantes para el TDAH o cualquier receta nueva. La IA no diagnostica, que quede claro, solo gestiona renovaciones que se consideran de bajo riesgo. Y por si fuera poco, el sistema tiene otra capa más de seguridad, que nos enseña que en Utah están yendo con mucho cuidado. No es que sea 100% autónomo desde el minuto 1, no. Para cada tipo de medicamento, las primeras 250 renovaciones que la IA apruebe tienen que ser revisadas y firmadas por un médico humano. Es como una red de seguridad, vamos, pensada para pillar cualquier problema antes de que el sistema vaya ganando más autonomía. Como era de esperar, claro, esta innovación ha abierto un debate de los buenos. Por un lado, la promesa de la eficiencia tecnológica, y por otro, la tradición y la experiencia de la medicina de toda la vida.
Los argumentos, la verdad, son sólidos por las dos partes. A favor de la IA, que tiene una memoria perfecta, que no se cansa, que aplica los protocolos siempre igual, sin desviarse. En contra, le falta la intuición, la experiencia de un médico, no puede leer el lenguaje corporal ni pillar esos pequeños matices que a veces son la clave de un diagnóstico. Los que defienden el programa, como el cofundador de Doctronic, el Dr. Adam Oskowitz, lo dicen sin tapujos. Sostienen que para tareas repetitivas como esta, como una simple renovación, la IA es más sistemática, más exhaustiva que un médico humano que puede tener prisa o estar cansado. Pero las grandes organizaciones médicas como la Asociación Médica Americana piden calma. Advierten de que quitar del todo la supervisión humana, incluso en tareas que parecen sencillas, podría hacer que se pasen por alto interacciones entre medicamentos o señales muy sutiles de que la situación de un paciente ha cambiado. Y este debate no es solo médico, también es legal, porque la iniciativa de Utah choca de frente con los intentos del gobierno federal de crear unas reglas únicas para la IA en todo el país. Si miramos esta cronología, es de película. Mientras un proyecto de ley en el Congreso intenta crear una vía federal y una orden ejecutiva de la Casa Blanca critica este mosaico de leyes de cada estado, va Utah en enero de 2026 y en medio de todo esto lanza su propio programa. Es un desafío en toda regla a la idea de una política centralizada. Y aquí está el quid de la cuestión. Si la FDA, que es la agencia que regula esto en Estados Unidos, decide que una IA que receta es un dispositivo médico, como un marcapasos, por ejemplo, podría exigir ensayos clínicos y una aprobación federal que tardaría años. Y eso, claro, frenaría en seco experimentos como el de Utah. Hay una batalla legal en el horizonte, y de las grandes. Bueno, después de todo esto, ¿qué significa? ¿Cómo podría este experimento cambiar la forma en la que vamos al médico en el futuro? Para resumir, que la IA recete ya no es una teoría, es una realidad en Utah. Nace de una necesidad muy real, que faltan médicos, pero a la vez choca con la prudencia de la comunidad médica y se enfrenta a un conflicto legal que está a punto de estallar sobre quién manda aquí, si los estados o el gobierno federal. Y todo esto nos deja con una pregunta fundamental, porque el experimento de Utah en realidad no va de reemplazar a los médicos, sino de redefinir su papel. La verdadera cuestión es cómo integramos estas herramientas tan potentes de forma segura y eficaz. ¿Será este el primer paso hacia un sistema híbrido, donde la IA se encargue de lo rutinario para que los humanos puedan centrarse en los casos complejos? Pues solo el tiempo y los resultados de este experimento tan valiente lo dirán.